Normalmente cuando un villano mata, la historia suele terminar ahí. La violencia ya no necesita una explicación, pero en esta fase hemos visto algo distinto, algo mucho más perturbador, a que a veces la violencia puede llegar disfrazada de lección. No se presenta como rabia ni como venganza, se presenta como una forma de entender, como si fuera una advertencia, algo que la mayoría de las personas solo descubre demasiado tarde, el valor de la vida. Porque hay un tipo de villano que no cree estar castigando a nadie, cree estar enseñando. No se ve como asesino, ni como monstruo, se ve como alguien que ofrece una lección, una prueba, un momento en el que todo lo que dabas por hecho desaparece de golpe. Y solo queda una pregunta: ¿qué estás dispuesto a hacer para seguir viviendo? Este no es solo otro villano, es el cierre de algo más incómodo, John Kramer. Aunque el mundo lo recuerda por otro nombre, Jigsaw. Y lo verdaderamente inquietante no son las trampas, ni la sangre, ni mucho menos el dolor. Es la convicción absoluta con la que repite una idea que para él es incuestionable. Jigsaw no mata a nadie, solo coloca a las personas frente a la verdad más incómoda de todas, que la vida solo empieza a importar cuando estás a punto de perderla. Antes de las trampas, antes de las cintas grabadas, antes del nombre que terminaría convirtiéndose en leyenda, había un hombre llamado John Kramer. Durante años, su vida no tenía nada de extraordinario. No era un asesino, no era un monstruo, ni alguien que buscara el caos. Era un ingeniero, alguien que entendía el mundo como un sistema de piezas que debían encajar. Problemas, soluciones, causa y efecto. Kramer no construía armas, construía dispositivos, mecanismos precisos, estructuras donde cada elemento tenía una función clara. Era metódico, paciente, el tipo de persona que observa más de lo que habla, pero había algo más en su forma de mirar el mundo, una frustración silenciosa, porque cuanto más observaba a las personas, más empezaba a notar un patrón. Personas que desperdiciaban oportunidades, personas que se quejaban de todo mientras seguían respirando, personas que avanzaban por la vida como si el tiempo fuera infinito. Para Kramer eso era incomprensible, porque para él la vida no era algo garantizado, era algo frágil, algo que podía terminar en cualquier momento. Y cuanto más veía cómo otros la trataban como algo trivial, más empezaba a preguntarse algo que con el tiempo terminaría convirtiéndose en una obsesión. ¿Qué tendría que pasar para que alguien realmente entendiera lo que significa estar vivo? Durante años, John había observado a las personas como si fueran parte de un sistema que no funcionaba del todo bien, pero hasta ese momento, esa incomodidad era solo una sospecha constante, una frustración silenciosa, algo que permanecía latente mientras su vida seguía avanzando con normalidad, hasta que un día todo cambió. Los médicos encontraron algo en su cerebro, un tumor inoperable. No llegó como un golpe violento, no llegó como caos, llegó como una sentencia fría, un diagnóstico y con él una certeza imposible de ignorar. El tiempo se estaba acabando. De repente cada segundo empezó a pesar, cada minuto tenía un valor distinto, porque cuando sabes que la vida tiene un límite cercano, todo lo que antes parecía cotidiano empieza a verse de otra forma. Pero mientras Kramer enfrentaba esa realidad, seguía mirando a su alrededor y viendo exactamente lo mismo. Personas viviendo en automático, personas convencidas de que siempre hay más tiempo, personas que nunca se detienen a pensar que todo puede terminar. Para Kramer, aquello dejó de ser solo incomprensible, empezó a parecerle injusto. Mientras algunos luchaban desesperadamente por conservar un poco más de vida, otros la trataban como si no valiera nada. Y fue en ese momento cuando la idea que llevaba años creciendo en su mente empezó a transformarse en algo más peligroso. Si las personas no entienden el valor de la vida, quizás alguien tenga que obligarlas a enfrentarlo.
Después del diagnóstico, la vida de John Kramer empezó a convertirse en una cuenta regresiva constante. Tratamientos, hospitales, resultados médicos que nunca cambiaban nada. Días que se parecían demasiado entre sí y una sensación constante de que el tiempo se estaba cerrando lentamente. Durante un tiempo intentó seguir adelante, intentó aceptar lo inevitable, seguir avanzando mientras el reloj no se detenía. Pero hay un punto en el que algunas personas dejan de buscar respuestas y empiezan a buscar una salida. Kramer llegó a ese punto. Una noche subió a su auto y condujo sin rumbo. La ciudad quedó atrás, las luces desaparecieron y frente a él solo quedó la oscuridad de la carretera. No fue un acto impulsivo, fue una decisión silenciosa, una forma de terminar con todo antes de ver cómo su vida se apagaba lentamente. El coche cayó, el metal se retorció, el impacto debería haber sido el final, pero no lo fue. Kramer sobrevivió, herido, atrapado entre los restos del vehículo, con el cuerpo destrozado y el aire cada vez más difícil de respirar. Y fue en ese momento, mientras luchaba por salir del automóvil y aferrarse a un último aliento, cuando algo cambió. Porque cuando la muerte dejó de ser una idea y se volvió una posibilidad inmediata, Kramer descubrió algo que nunca volvería a olvidar, que la vida no se entiende, se siente. La vida se siente diferente cuando estás a punto de perderla. Después del accidente, John no volvió a mirar el mundo de la misma manera. Sobrevivir no había sido un milagro, había sido una revelación, porque en el momento en que creyó que iba a morir, algo ocurrió que nunca antes había sentido con tanta intensidad: la urgencia real de seguir existiendo. Ese instante, esa lucha brutal por un último segundo más, se convirtió en el centro de todo. Para Kramer, ahí estaba la respuesta. Las personas solo entienden el valor de la vida cuando están a punto de perderla, pero comprenderlo no cambia nada. Hay que enfrentarlo, hay que vivirlo cuando no queda margen, cuando cada segundo pesa y cada decisión tiene consecuencias reales. Y así nace el método: víctimas elegidas con precisión, trampas diseñadas como mecanismos inevitables, reglas simples pero crueles, colocar a alguien frente a una decisión imposible, sufrir o morir. En cada escena aparecía la misma voz grabada. Kramer no se veía como un verdugo. Para él, la lección siempre estaba ahí. Cada persona tenía una oportunidad, una decisión y una posibilidad de sobrevivir, si estaba dispuesta a enfrentarse a sí misma. Por eso, nunca se llamó a sí mismo asesino. En su mente, él no estaba quitando vidas, estaba ofreciendo una prueba, una última oportunidad de descubrir cuánto vale la vida, cuánto realmente está en juego. Porque en ese punto ya no era Kramer, era Jigsaw. Y para él, solo cuando la muerte está cerca, las personas descubren cuánto quieren seguir viviendo. Finalmente llegó el momento de Jigsaw y muere, pero las pruebas no terminaron con él, porque incluso después de su muerte, él siguió presente. Kramer siempre supo que su tiempo era limitado. El tumor que había cambiado su vida seguía avanzando. Cada prueba, cada grabación, cada mecanismo que construía formaba parte de algo que debía continuar. No estaba diseñando solo trampas, estaba diseñando continuidad. Por eso, cuando finalmente murió, su cuerpo desapareció, pero su sistema no. Las cintas seguían apareciendo, las pruebas no se detenían y las personas seguían despertando en habitaciones donde una voz grabada les decía que el juego había comenzado. Fue entonces cuando el mundo entendió algo inquietante. Jigsaw ya no era solo un hombre, era una idea, una que no necesita a su creador para existir, una que otros empezaban a continuar. La primera fue Amanda Young, una sobreviviente de una de sus pruebas, alguien que creía haber entendido la lección, pero su interpretación empezó a cambiar las reglas. Para Amanda, las pruebas dejaron de ser oportunidades y se convirtieron en castigos inevitables, trampas de las que nadie debía salir. Después apareció otro heredero, el detective Mark
Hoffman, un policía que afirmaba continuar el legado de Jigsaw, pero su motivación tampoco era la misma. Donde Kramer hablaba de redención, Hoffman veía algo mucho más simple: castigo. Y así, la filosofía de Jigsaw empezó a deformarse, porque cuando una idea sobrevive a su creador, deja de tener límites, cambia, se distorsiona y en manos equivocadas puede convertirse en algo todavía más oscuro que la intención original. La historia de John Kramer resulta inquietante por muchas razones: lo que hace, lo que construye, lo que obliga a otros a decidir. Pero nada de eso explica realmente por qué el personaje resulta tan perturbador. Lo inquietante, obviamente, es su lógica, porque dentro de su propia mente, Jigsaw no es un asesino. Él se ve más bien como un maestro, alguien que cree estar enseñando una lección que el mundo necesita aprender. Y esa forma de pensar no es tan ajena a la realidad como podría parecer. En 1971, un experimento realizado en la Universidad de Stanford intentó responder una pregunta inquietante: ¿qué ocurre cuando una persona cree tener autoridad sobre otra? Durante el experimento de la prisión Stanford, estudiantes comunes fueron divididos en dos grupos: prisioneros y guardias. En pocos días, algo inesperado comenzó a ocurrir. Los guardias empezaron a humillar, intimidar y castigar a los prisioneros con una naturalidad inquietante, no porque fueran personas malvadas, sino porque creían que su rol lo justificaba. El experimento terminó antes de lo previsto, pero dejó una conclusión incómoda. Cuando alguien está convencido de que tiene razón, puede empezar a creer que también tiene derecho a imponerla. Y ahí es donde la lógica de Jigsaw se vuelve verdaderamente inquietante, porque cuando una lección se impone por la fuerza, deja de ser aprendizaje y se convierte lentamente en justificación, una que, como demuestra la historia, puede llevar a personas normales a cometer actos que nunca imaginaron. A lo largo de esta fase del mal que se cree bueno, hemos visto distintas formas de justificar la violencia. Personas convencidas de que lo que hacían tenía sentido, que sus acciones no eran crueldad, eran corrección. Algunos hablaban de amor, otros de justicia. Pero en el caso de John Kramer, la idea se vuelve más peligrosa, porque Jigsaw no se ve como villano, ni siquiera como castigador, se ve como un profesor, alguien que cree estar mostrando a las personas una verdad que el mundo ha olvidado: que la vida es frágil, que el tiempo es ilimitado y que solo cuando todo está en juego, las personas descubren cuánto quieren seguir viviendo. Pero ahí está el problema. Cuando alguien está convencido de que su visión es incuestionable, puede empezar a creer que también tiene derecho a imponerla. Y en ese momento, la línea deja de existir. Entre enseñanza y crueldad ya no hay diferencia, porque la historia está llena de personas que nunca dudaron de sí mismas. Quizás la pregunta incómoda no es solo si Jigsaw estaba equivocado, sino algo más cercano: ¿en qué momento una lección deja de ser enseñanza y se convierte en castigo? Aunque bueno, si algún día despiertan encadenado en un baño abandonado, escuchando una cinta que dice "quiero jugar un juego", probablemente ya llegaste un poco tarde a la reflexión. Esto fue todo por hoy, amiguitos. Cuídense de esos amigos que en medio de una fiesta de repente quieren jugar juegos de mesa, porque uno nunca sabe cuando alguien va a decir "quiero jugar un juego". Y antes de que se vayan, les dejo una última pregunta: ¿cuánto sufrimiento creemos necesario para que alguien aprenda? ¡Chao!